Ellos no se defendieron primero de intentar golpear y después de intentar matar. Se defendieron de otra cosa. Bueno, ellos dicen no existió dolo. Lo que están tratando es de sacar la prisión perpetua. Y vamos a pedir que se garantice el derecho de Máximo a ser oído, no a través de un escrito, sino que se le reciba declaración. Que Máximo no peleó dentro del boliche, por ejemplo. Eso nunca lo declaró. Máximo no inició la pelea. Eso nunca lo declaró. Y si me permitís una cosita antes de retirarme, yo creo que una tercera cosa que es clara, que la condena es un exceso. La sentencia de Fernando Báez Sosa está mal. La causa tiene errores, beneficia a los rugbyers y Oneto lo sabe. Pero antes de que me mates por estas conclusiones, por favor, mírate todo el video y quizás entiendas el por qué estoy diciendo esto. Antes, debo hacer unas aclaraciones previas. 1. El caso de Fernando Báez Sosa es un hecho aberrante. 2. No defiendo en absoluto el accionar de los rugbyers. Sí cuestiono cosas del proceso que abrieron las puertas al recurso que ahora plantearon la defensa de los rugbyers. 3. Es el Tribunal de Dolores quien se equivocó y por ello abrió las puertas para poder ir en una instancia recursiva, y esto es lo que te voy a exponer en el video. 4. No me estoy poniendo del lado de los rugbyers, para nada. Mi canal siempre fue educativo e informativo y faltaría a la verdad si omito expresarlo de este video, pues miente tanto quien dice una falsedad como quien omite decir la verdad. Pero antes, actualicemos el tema. Por primera vez, se rompe el pacto de silencio y se dividen los rugbyers. El caso Fernando sigue sumando episodios y es Francisco Oneto quien ha asumido la defensa del rugbyer más polémico y ha planteado algo que desde la lógica jurídica siempre se ha cuestionado, que es por qué tantas personas con intereses distintos tenían un único abogado. Algo no tan común dentro del foro penal, en el ámbito de debate, y nunca se entendió por qué los 10 rugbyers que estaban originalmente por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, tenían un solo abogado defensor, el profesional Hugo Tomei, ¿se acordarán? La estrategia que aplicó fue de manera conjunta, de manera atada, los intereses de los 8 rugbyers que llegaron a juicio, quienes se encontraban anclados a la suerte del que estaba jurídicamente más complicado. 5 fueron condenados a prisión perpetua por la comisión del homicidio de Fernando Báez Sosa. 3, como ya saben, fueron condenados a 15 años de cárcel por resultar partícipes secundarios. Aún así, ellos continuaron juntos, transitando todas las etapas del proceso. La etapa investigativa fiscal, la del debate oral y ya luego la recursiva de casación. Esto se rompió la semana pasada, cuando la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas que fueron dictadas por el Tribunal Oral de Dolores, cuando se confirmaron las 5 penas perpetuas y las 3 penas de 15 años. Es aquí donde surge la ruptura del pacto de unidad y con ello existen 3 rugbyers que decidieron dejar la defensa de Hugo Tomei y nombrar defensores distintos. El que más llama la atención es el infame Máximo Thompson, quien se presentó en las actuaciones nombrando al doctor Francisco Oneto como su nuevo abogado defensor. Abogado penalista de alto perfil, candidato a vicegobernador bonaerense, acompañando a Javier Milei y nominado en las redes como el abogado modo Dios. Otro de los que decidieron cambiar de abogado es Matías Benicelli, quien nombró a Carlos Atías, quien estudiará la causa en los próximos días. El tercero es Lucas Pertossi, quien previamente a la etapa de juicio había amagado a abrirse del grupo de los rugbyers, designó a Luis Alberto Paglietti como abogado defensor, algo que su familia ya deseaba hacerlo antes del juicio. Quizás ahora con los nuevos abogados existen novedades procesales en cuanto a la causa Fernando, pero la gran pregunta venida a colación es la siguiente: ¿por qué cambiar de abogado? Mucha gente cree que cuando se arriba la condena del imputado ya no se precisa más a un abogado defensor, entendiendo quizás, por desconocimiento, que luego de ello se da por finalizado todo proceso. Pero debemos entender que en la parte de ejecución de la condena, arriba, durante el juicio oral, se precisa un abogado defensor para peticionar cuanto por derecho corresponda. También tenemos que entender que la plataforma de defensa de un imputado se va acotando a medida que se transita las distintas etapas del proceso, es decir, de la etapa penal preparatoria, la de juicio oral, la de casación penal y la más difícil, que sería ir ante un tribunal superior, provincial o a la Corte Suprema. Según propias expresiones de Francisco Oneto, vertidas en diferentes entrevistas, lo que busca Thompson es plantear que en la causa existieron intereses irreconocibles e incompatibles entre los imputados y que por ello se precisó la defensa de un abogado distinto, quien tendría que haber respondido a cada interés distinto de los distintos imputados venidos a juicio oral, que todo imputado, independiente del hecho que se nos reprocha, mereceremos un juicio justo, y que en este caso, siendo que Thompson en primera instancia está condenado, lo que fue ratificado por casación. Lo que plantea Oneto en particular es que a la condena que fuere ratificada por casación cuenta con vicios que conllevarían a plantear la nulidad de dicho juicio y como tal iniciar un nuevo proceso. En específico planteó que según el Código Ritual Provincial, artículo 94, es el artículo que reza lo siguiente: la defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si esta fuera advertida, se proveerá, aún de oficio, a las sustituciones necesarias conforme a lo previsto en el artículo
artículo 92. Es decir, la propia fórmula del 94 establece el deber de garantizar que si había intereses contrapuestos a la defensa se debía separar. Algo que según la interpretación de Oneto abriría la posibilidad de realizar un planteo de nulidad, aunque todavía, según las propias palabras del defensor, todavía no tenía determinada la receta procesal. Y esto ha sido receptado jurisprudencialmente por la Corte de la Provincia en el precedente Sarmiento de reciente data. Si bien Oneto en las diferentes notas que prestó no habló de la cosa juzgada írrita, seguramente una de las opciones barajadas es la posibilidad de realizar un planteo de esta índole, dando que por la propia vulneración del derecho de defensa en juicio por colisión de intereses se habría arribado a una sentencia con un vicio grave, todo lo que debería en principio probar el abogado antes. A su vez planteó el colega que considera que del análisis del hecho controvertido interpreta que la figura en que recaería la conducta de Thompson es de homicidio en agresión, que está regulado en el propio artículo del homicidio en riña, pero difiere en la conducta. Todos estos elementos llevaron a Francisco Oneto, según su experiencia, que Máximo Thompson no ha sido bien defendido por procurar cohesionar intereses de sujetos distintos, también vinculados a la causa. A Máximo Thompson se le atribuyó un protagonismo del que carece y está planteado desde el punto de vista de su silencio, según expresó, y que también manifestó que Thompson nunca ha sido oído hasta el día de la fecha, y que él mismo tiene mucho por decir que tiene valor para la causa. Que así las cosas, con la defensa unificada que sostuviera el equipo anterior, no declaró en la plenitud de su defensa por equilibrar intereses entre los distintos imputados. Oneto expresó a su vez en una nota que, según su interpretación, que coincido, el defensor tiene que responder ante los propios intereses de cada imputado con independencia de los intereses de los demás. En el juicio oral es el momento en el cual el derecho de defensa en juicio se ejerce en su plenitud. El proceso penal de corte adversarial permite ejercer a los defensores amplias facultades interrogatorias y que, considerando el trabajo anterior, Oneto cuestiona la hipótesis o teoría del caso que postulara la defensa anterior de los rugbyers. Sostiene que hubo muchas cosas que faltaron interrogar a los testigos y que por ello solicitará que se le reciba declaración a Máximo Thompson, ya que debe ser oído. Básicamente, lo que posiblemente procure con todo esto el abogado Oneto es que, al ir por figuras distintas, posiblemente con los elementos recolectados a la causa, no evite la condenación de su cliente, más sí procurará la consecución de una pena mucho menos grave, que obviamente la perpetua arribada en el juicio de Fernando Báez Sosa. Es por ello que mencionó homicidio en agresión. ¿Cuál es la diferencia dicha por el propio Oneto? Es el reparto de la responsabilidad de multiplicidad de agresores contra un sujeto que se limita a defenderse pasivamente, del cual el resultado es muerte, y que este deceso, y por lo tanto, aplica la condena de forma distinta entre los distintos partícipes de la agresión. ¿Puede plantear la revisión? Claramente el defensor técnico puede seguir escalando a tribunales superiores, ¿no? Lo cual no resulta tan sencillo. Este derecho no solo lo tiene Máximo Thompson, sino toda aquella persona que se encuentre con sentencia firme. Existen quienes consideran que sería viable realizar el planteo a través de un recurso extraordinario federal, pero este tema en sí es muchísimo más complejo y por ello no me voy a detener a explicarlo en este momento. ¿Esto se puede objetar por el doble conforme? Cuando un tribunal arriba una sentencia, todo imputado tiene derecho a peticionar que otro tribunal revise si la sentencia arribada se hizo en respeto de todas las garantías constitucionales. Esto se llama derecho de doble conforme, es decir, que la decisión sea susceptible de haber sido revisada por otro tribunal, que es lo que hizo en este caso Casación respecto de la sentencia del Tribunal de Dolores. Oneto está evaluando cómo formular algún planteo que habilite una revisión superior. ¿Qué es el REF? El recurso extraordinario federal es una vía todavía habilitada. Es decir, luego de lo que mencioné del doble conforme, existe todavía una posibilidad de ejercer un recurso extraordinario que lo que procura es el cumplimiento de las garantías perseguidas penalmente, en este caso Thompson. En criollo, que Oneto se advierte, como dijimos, lo del artículo 94 en cuanto a la colisión de intereses, bueno, puede plantear el recurso en virtud que el proceso no ha sido respetado, y esta circunstancia la podemos canalizar a través de este recurso ante el Tribunal Superior de Provincia o en su defecto ante la Corte Suprema. En limpio, la puerta para Thompson no ha sido cerrada, aunque el camino que le queda es muy difícil. ¿Cuál sería el derecho afectado de Thompson que podría plantear Oneto? Como dijimos antes, al haber tratado de cohesionar intereses tan disímiles de tantos imputados, el derecho a la defensa de Thompson pudo haberse visto limitado, cercenada, y como tal por ello es que tendría elementos para Oneto, ¿no? Para realizar alguna clase de planteo. Los yerros del Tribunal de Dolores de los que podría valerse Oneto y que ya había advertido hace un año. Primero, a juicio de Oneto, desde el punto de vista procesal existe una violación al principio de congruencia, pero sintéticamente es que una persona deba ser condenada o absuelta por el mismo hecho que le fuera acusado, no una distinta. Desde el vamos dice la sentencia, en lo que comparto, que se extralimita y abre la puerta al planteo en lo siguiente.
Como se advierte de la plataforma fáctica que tengo por demostrada, me aparto parcialmente del alcance que los acusadores le adjudicaron al suceso que nos convoca. Puntualmente, el análisis pormenorizado de la prueba reunida a juicio me ha convencido que el plan originario en el que los 8 acusados se confabularon consistió en atacar a golpes a Fernando Báez Sosa. A tal fin se organizaron para golpearlo brutalmente. Hubo un acuerdo premeditado, sí, pero para golpear, no para matar. La sentencia continúa y dice: la intensidad y cantidad de golpes proferidos cuando Fernando Báez Sosa estaba en absoluto estado de indefensión estuvieron dirigidas desde que es derribado a matarlo. Es que todos los que estuvieron alrededor de la víctima conocieron y dirigieron su accionar hacia dicho objetivo. El grupo que podía ver al nombrado rendido en el piso y pese a ello seguía actuando, ya sea golpeando o apoyando el accionar de los directos atacantes, tuvo la posibilidad de continuar o detener el curso causal del acontecimiento. El plan original, golpear a Fernando Báez Sosa, se cumplió en el momento en que el nombrado cae al piso rendido y ello sucedió inmediatamente con los 2 primeros golpes, según lo demuestran los testimonios analizados y el video obtenido del aparato de teléfono perteneciente a Lucas Pertossi, filmación que el nombrado se adjudicara al prestar declaración en la audiencia de debate. Es entonces que a partir de allí que los sujetos activos internalizaron y acordaron matar aprovechando el estado de indefensión absoluta en que se encontraba la víctima, lo que explica la modalidad del ataque. Es decir, la propia sentencia reconoce que se aparta de la plataforma fáctica arribada a debate y de la que los propios imputados fueron acusados. Los imputados vinieron acusados por un hecho único o segmento, es decir, según acusación fiscal, acuerdo para dar muerte a Fernando Báez Sosa. Pero la propia sentencia diferencia 2 segmentos o momentos en los hechos. El primero, en que fueron a pegar, no a dar muerte. Y el segundo momento, inicia cuando Fernando cae al suelo, donde ya sí deciden darle muerte. Es acá donde está el problema de los propios acusados. No se defendieron de eso. Hay una clara violación al principio de congruencia y como tal violación de la defensa en juicio. Ellos no se defendieron de los 2 momentos. El primero de intentar golpear y el segundo cuando se decide darle muerte. Solo estructuraron su defensa en base a la acusación acercada por la acción penal pública y en consecuencia vulneraron la plenitud del ejercicio de defensa. Yo sé que para un simple mortal esto sería una nimiedad, pero para el derecho es todo, pues uno solo se defiende lo que se le acusa y el tribunal valora elementos distintos traídos a debate. Pero ¿cuál sería el perjuicio en concreto de los rugbyers? Que la defensa versó todo el debate por un hecho establecido por un solo momento, pero la sentencia a la hora de valorar se aparta de la propia acusación fiscal y plantea 2 momentos distintos. Es decir, se aleja de la propia acusación fiscal, algo imposible de insoslayar porque el tribunal sostiene que el plan original, es decir, el de pegarle a Fernando, se cumple desde el momento en que cae Fernando rendido al piso. Y a partir de ahí, los rugbyers acusados, los sujetos activos, acordaron matar aprovechando el estado de indefensión de la víctima, algo que no se advierte ni por videos ni por testimonios recabados en la causa. Segundo, la interpretación de la premeditación ya viene tomada de los pelos en esta sentencia, aunque no exige una sofisticación en el plan. A esto la propia Corte aportó lo siguiente: que la premeditación según el Tribunal Supremo, estos términos, no deben contener definiciones complicadas o no ofrezcan dificultades interpretativas, y los términos empleados se utilicen en su forma correcta. La premeditación exige una planificación anterior en el tiempo y este es el kit de la cuestión, que no consta comunicación de acuerdo previo de este ítem específico y me valgo de una propia valoración que en Francisco Neto expresara en redes sociales. La sentencia dice: todos los que estuvieron alrededor de la víctima conocieron y dirigieron su accionar hacia dicho objetivo. El grupo que podía ver al nombrado en el piso y pese a ello seguía actuando. El tema es que esta parte de la sentencia recae en una redacción ambigua, lo que abre la puerta a la aplicación del indubio pro reo, ya que podría fácilmente encuadrarse según la postura que se tome en el dolo eventual y ante una pena más gravosa y una más benigna, siempre que por el mismo hecho se tomara la más beneficiosa para el reo. ¿Se entiende entonces? Es decir, que de la propia redacción de la sentencia siembra claros oscuros de los que puede valerse claramente el equipo de la defensa de los rugbyers para plantear el principio de indubio pro reo de jerarquía constitucional para que la valoración ejercida sea la más benigna para ellos, dado que podría recaer en dolo eventual. Es decir, advirtieron la circunstancia divalosa, siguieron adelante y fueron más allá, obteniendo la muerte de Fernando Báez Sosa como resultado. Esto yo se los dije desde el primer momento. En mi apreciación, más que una perpetua por premeditación, tiene que ver con el dolo eventual en el accionar, homicidio simple en grado de dolo eventual. Entonces, esto siempre se los planteé, vamos a ver qué termina sucediendo. Otro gran problema que se cuestiona de la sentencia es una omisión, que dice dónde se produjo la muerte, pero no dice quién realizó el golpe letal. Dice por los golpes, pero no dice de quién sería la acción letal en este caso. No fueron todos. Ejemplo, A tira una patada y descoloca a B. C tira otra patada y desestabiliza a B.
D tira un golpe y lo tumba a B. Luego E, F, G y otros golpean en el suelo a B, pero luego viene Z a dar una patada a B que resulta mortal por el estado de indefensión que produjeron E, F y G. Z lo mata porque entre los demás produjeron el estado de indefensión. Entonces, ¿quién sería el responsable? ¿El que da el golpe final o todos los sujetos que intervinieron antes para procurar el estado de indefensión? Tomando este caso, entra a jugar la figura del artículo 95 del Código Penal que contempla la figura con sanción de 2 a 6 años de prisión cuando 2 o más personas producen la muerte de otro, sin poderse determinar quién lo mató. Cuando en riña o agresión en que tomaran parte más de 2 personas resultare en muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en caso de lesión. Podrá gustar más o menos lo que digo, y en absoluto quiero que crean que me estoy poniendo del lado de los rugbyers, pero es de las propias sombras de la sentencia y la claridad de nuestro Código Penal. No permitiría sostener en principio la postura acercada por el fiscal, ya que al alejarse de la teoría del caso abriría la puerta al homicidio en agresión. Hago un paréntesis acá para explicarles brevemente el precedente Antiñir en la Corte Suprema, que ya zanjó postura sobre el homicidio en agresión y que en una nota Oneto expresó que debería también valorarse el analizar la cuestión. El caso había llegado a la máxima instancia tras un recurso extraordinario planteado por un defensor oficial contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que rechazó un recurso de casación por entender que la sentencia condenatoria no afectaba normas constitucionales. Los jueces Petracci, Hitton de Nolasco y Lorenzetti confirmaron la sentencia recurrida por entender que los artículos 95, que es el caso que planteó Oneto, y 96 encierran una figura preterintencional. El tipo penal tiene por autor a aquel que ejerció en la riña violencia contra el ofendido, aunque el resultado final no le sea imputable por dolo, sino por culpa, una imprudencia. Por su parte, los jueces Zaffaroni y Argibay consideraron que las normas aquí analizadas sancionan a todos los que incurren en una conducta peligrosa cuando ese peligro se concreta en un resultado por lo que dicen no establecen ninguna ficción de autoría. Hay en ambas posturas un sesgo común. Unos y otros consideran que los artículos 95 y 96 penan la participación en la riña cuando tiene lugar el resultado típico, es decir, que la muerte o las lesiones constituirían la condición objetiva de punibilidad de una conducta considerada típicamente peligrosa. Pero ¿es ese un criterio hermenéutico adecuado? Como lo pone de resaltado Gonzalo Molina, la postura de la mayoría de la Corte se da de bruces contra la opinión dominante en la dogmática argentina, según la cual nuestro sistema adopta en esta materia la teoría del autor incierto y pena la riña solo porque no consta quiénes causaron la muerte o las lesiones. Esta interpretación es la que sustenta el juez Fait y en su disidencia al expresarse en el fallo, y es la que hace ver en los artículos 95 que refiere Oneto y 96, una verdadera ficción de autoría. La norma contiene un elemento que niega la posibilidad en sí misma de imputar el resultado, la falta de individualización de aquellos que lo causaron y la imposibilidad consiguientemente de referirse a su aspecto subjetivo, ya sea bajo la forma de coautoría dolosa, imprudencia o preterintencionalidad. Ello deja al descubierto un evidente contraste entre la previsión legal y nuestra ley fundamental. Es decir, volviendo al caso de los rugbyers, al no tener claridad la sentencia sobre quién realizó el golpe letal, la responsabilidad debería repartirse entre todos aquellos que participaron del hecho disvalioso, criterio ya sentado por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, por la propia postura que sostuviera Oneto, la sentencia estaría llena de yerros que no permitirían que la sentencia se adapte al hecho ocurrido en cuanto a la preterintencionalidad, pero sí existiría cohesión en cuanto tomamos al homicidio por agresión. Tercero, partícipes primarios y secundarios. Los partícipes y el rol en el caso Fernando. Tenemos que entender algo antes. El partícipe primario debe realizar un aporte esencial para la comisión del hecho sin tener el dominio del mismo y que esa comisión, debe ser esencial para la concreción de la misma. El partícipe secundario realiza un aporte no esencial con la misma definición. En esto se sostiene cuando la sentencia dice, en relación a Lucas Pertossi, su aporte resultó secundario en el artículo 46 del Código Penal argentino, desde que no revistió la característica de necesario o imprescindible para la concreción del resultado. Fue el que filmó el ataque y participó al comienzo de la golpiza. Luego existe, como bien señaló el doctor García en su acusación, un espacio de 8 segundos en el que ninguna secuencia fílmica captó el suceso. Posterior a ello, y ya en otro de los videos con una duración aproximada de 26 segundos, se lo observó en la parte trasera o posterior del vehículo Vento estacionado golpeando a Tomás de Alessandro, una vez que este ya había sido neutralizado en su defensa por Enzo Comelli. En criollo, que de Alessandro iba a defender a Fernando. Enzo Comelli
Comelli lo neutraliza y Lucas Pertossi le pega. Es decir, que surge de la propia sentencia la inexistencia de contribución para la colaboración para que el homicidio suceda. Es decir, cuando Pertossi le pega, De Alessandro no podía evitar la muerte. Como tal, Pertossi no tendría incidencia si vamos al aspecto técnico. Porque cuando Lucas Pertossi le pega, De Alessandro ya no podía evitar el resultado de muerte. Por ello, Lucas Pertossi desde esta óptica no tendría incidencia en el resultado muerte. Reza la sentencia. Ayrton Violas realizó un aporte no esencial según se da la prueba testimonial. Los indica arengando, también como quien golpeó a Lucas Vigile, que se encontraba en la parte delantera del auto, y profirieron gritos y frases como "es ahora", y "ahora". Más allá del análisis entrelazado de las acciones y testimonios, golpeó al ciudadano Vigide, quien según referiría en su declaración, intentó detener la agresión y o acercarse a Fernando. Según propias palabras de Oneto, si estos muchachos son partícipes secundarios es porque no participaron del acuerdo premeditado, porque si no serían autores. Si no participaron del acuerdo premeditado no son partícipes. El tema es que el acuerdo premeditado no admite participación secundaria, porque prestan una colaboración no esencial en el hecho. Según Oneto, respecto a la participación de Ayrton Violas, se aplica la teoría de la accesoriedad interna en la participación. Uno participa en el hecho a cuya participación se comprometió. Es decir, Ayrton Violas participa de una golpiza porque se comprometió en participar en una golpiza, en el momento en que supongamos se realizó el acuerdo premeditado. Para la segunda instancia o segmento ya no prestó colaboración para este acuerdo. Es decir, limita su participación en la primera segmentación que el propio tribunal rezó en su sentencia y como tal no tiene participación en el homicidio. Respecto a Blasinali, él mismo estaría en la misma situación que Pertossi en cuanto dice la sentencia, su situación no difiere en lo sustancial de los otros dos partícipes secundarios. Puntualmente en el video de la vereda de enfrente del lugar del hecho se lo observó golpeando a Tomás de Alessandro en la parte trasera del vehículo. Según cuestiona el propio Oneto, Tomás de Alessandro estaba neutralizado por Enzo Comelli, conforme se contradice la propia sentencia anteriormente. ¿Qué tiene en contra la presentación de Oneto? Bueno, así, con todos estos elementos que oportunamente cuestionará Oneto, llegamos al día de hoy con la presentación que hizo ante la justicia bonaerense, donde los puntos a resaltar más importantes son los siguientes. Volvió a cuestionar la labor de su defensa anterior y pidió un nuevo juicio. Lo particular es que lo hizo mediante un recurso extraordinario federal que brevemente expliqué en este mismo video. Y lo más llamativo es que a través de esta presentación describió cómo supuestamente sucedieron los hechos y la participación que tuvo él y otros compañeros. Quizás lo más extravagante es que negó la premeditación del hecho, es decir, que se hubieran organizado con sus compañeros para golpear y matar a Fernando. ¿Y por qué les remarco esto? Bueno, porque es en la premeditación donde recae la perpetua de los rugbyers. Al atacar la premeditación, procurarían una sentencia menor como es un homicidio simple hasta el de homicidio en agresión que tanto hemos hablado en este video. Expresó que el hecho se inició por un inconveniente que tuvieron dentro del boliche, Fernando con Blasinali. Otro punto destacable es que expresó que no tuvo oportunidad de declarar, que no estaba en condiciones de ejercer violencia letal, pues según expresó, había sido desmayado previamente por una toma ejercida por los hombres de seguridad que lo sacaron del boliche. Y lo que más hemos remarcado en este video, que no existe video, declaración o pericia que determine cuál fue el golpe que le quitaría la vida a Fernando Baez Sosa. En la propia presentación expresó que no pudo pedir una pericia por desvanecencias con su defensa, que determinará cuál fue el golpe letal que produjera el deceso e interrogar sobre las conclusiones de esas pericias. Remarcó, si no fue producto del deceso, por ejemplo, el golpe que produjo el moretón que tiene el occiso en el mentón, que resultaría compatible con el golpe que asesta al inicio de la pelea en Socomeri, de una potencia tal que derriba al occiso, no pudiéndose descartar que ese solo golpe haya producido la muerte y por tanto resultara atípica una eventual intervención ulterior de Máximo por subsumirse en una tentativa de delito imposible, a poco de dirigirse las agresiones contra un cuerpo supuestamente sin vida. Ello producto de que Máximo omitió declarar que el que da la primera piña que derriba a Fernando Baez Sosa y lo pone fuera de combate es Enzo Comelli. Oneto agregó en su presentación, Máximo omitió proferir estos dichos porque tenía el mismo defensor que sus consortes de causa, los cuales podían verse perjudicados por tales afirmaciones. Ahora la justicia bonaerense tendrá que ponderar estos dichos y si coalicionan o no con el principio de nemo auditor pro parium turpitudinem allegans, que es un principio universal del derecho según el cual ninguna persona puede alegar a su favor su propia culpa, en razón a que sus actos y consecuencias son su responsabilidad o como vulgarmente decimos en Argentina, nadie puede alegar su propia torpeza, dado que al ser todos mayores de edad, esa supuesta colisión de intereses de los rugbyers fue un hecho consentido por los 8, quienes durante todo el proceso decidieron ser representados por la misma defensa, la que a su vez intentó con una teoría del caso cohesionar la conducta de todos. En Argentina lo entendemos a esto como la teoría de los actos propios, es decir, no puedo alegar que se debe determinar la retrocesión de algún
alguna etapa o proceso por mi propia torpeza y como tal afectando mis propios derechos constitucionales. Es algo que seguramente se cuestionará. Durante todo el proceso, sentencia y casación sostuvieron a Tomei y únicamente cuestionaron el accionar una vez que se arribó a una sentencia que no complacía a alguno de los rugbyers. En el hipotético caso que se declarase la nulidad de todo el juicio, lo remarcable es que todos responderían, en cuanto a la alevosía, de forma distinta, dado que a cada uno se le adjudica un accionar distinto, y es por ello que estimo yo que no expresó nada en su presentación. Todo ello sumado a lo que previamente expresara casación en cuanto a que sostuvieron la perpetua por premeditación, más no por la alevosía. Como conclusión, amigos míos, es un caso que se está volviendo demasiado complejo, enroscado y con unas idas y vueltas muy interesantes a nivel procesal. Veremos que termina la justicia, ¿no? La Suprema Corte de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y posteriormente, ¿quién te dice? La Corte Suprema de la Nación. Por sobre todas las cosas, esperemos que cada uno pague por lo que corresponda. Nos vemos en un próximo video.